Video 17. Biodiscos. Bien, señores estudiantes, entonces vamos a trabajar sobre otra alternativa de tratamiento secundario que son los biodiscos, que son similares a los filtros percoladores o lechos bacterianos, en el sentido de que los microorganismos están adheridos a un soporte. Pero en este caso, el soporte no está fijo como los lechos bacterianos, sino que está girando. Esa es la característica. Y de ahí que viene el otro sistema que son los de biodiscos. ¿Cómo son llamados comúnmente? Contactores biológicos rotativos, ¿no? Es un sistema de tratamiento biológico de biomasa fija y constituye una de las tecnologías más simples, compactas y económicas de tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales, que permite alcanzar altas eficiencias en la eliminación de materia orgánica, sólidos en suspensión y nitrógeno amoníaco. Entonces, esas son las características de los contactores biológicos rotativos. Generalmente se emplean para aguas residuales urbanas, ¿no? Y también puede ser industriales. Los contactores biológicos rotativos constituyen un sistema de biomasa fija en la que los microorganismos responsables de la conversión de la materia orgánica a materia celular están fijados en un medio de soporte. La materia celular tiene un peso específico mayor que el del agua y por lo tanto puede ser eliminada por sedimentación en una etapa posterior. Entonces veamos a ver cómo es el principio de funcionamiento. Veamos aquí tenemos un biodisco. Entonces digamos que este es como digamos que son sistemas como en el pasado eran los long players. Y aquí habrían una serie no solamente un long play de estos, sino 20, 50, 100 long players girando en un solo eje. Entonces, al girar sobre este eje, este long play o este biodisco, lo que hace es ingresar a esta parte y aquí está el agua residual, por eso tenemos un caudal y una concentración de materia orgánica, aquí hay un caudal y una concentración, y entonces el biodisco absorbe, o los microorganismos que están adheridos al biodisco absorben esa materia orgánica como alimento y posteriormente el biodisco sale hacia el exterior. ¿Qué pasa en el exterior? Pues en el exterior hay aire, el aire contiene oxígeno y el oxígeno pues lo transfiere directamente a la parte de los microorganismos. Por esto es un proceso aerobio, porque el oxígeno del aire se transfiere a los microorganismos. Entonces los microorganismos aquí están absorbiendo oxígeno y después se inunda esto y adquieren la materia orgánica o el alimento. Entonces, el alimento va aquí y salen y aquí absorben oxígeno. Y en este biodisco, en esta capa de soporte, como lo hacíamos en filtros percoladores, pues va creciendo una biopelícula o película fija alrededor de la estructura de soporte. Entonces, eso es, miren ustedes que la agua entra con un caudal y una concentración, sale el mismo caudal, pero con una concentración de salida mucho más baja, porque la materia orgánica la absorben los microorganismos para su proceso de tipo biológico y aquí absorben aire también para el proceso de tipo aeróbico. Entonces, ese es el fundamento del principio de funcionamiento. Sin embargo, veamos a ver qué dice. Constituye la parte básica de un proceso biológico de tratamiento de aguas residuales que se caracteriza por presentar más del 95% de la biomasa activa en forma fija a un soporte. Entonces, la biomasa activa está fija pues, a un soporte, pero está a un soporte y está el soporte, ¿no? O el medio donde está girando la biomasa, medio donde está la biomasa, está girando. El medio de soporte o biodisco está constituido por un conjunto de placas de material plástico de diseño especial. Hay varios diseños en este. ¿Qué es lo importante de los biodiscos? Que tengan una elevada área superficial.
¿Para qué? Para que si tienen más área superficial puedan tener muchos microorganismos y absorber la materia orgánica. Ensambladas en un eje horizontal formando un conjunto cilíndrico de diámetro que oscila entre 2 y 5 metros y longitudes de 0,5 metros a 8 metros. ¿No? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Son una serie de biodiscos aquí. Los biodiscos están girando. Aquí el agua residual pasa de un punto a otro, pues fíjense ustedes, ¿no? Y tienen varias etapas, ¿no? Etapas, 2 etapas. Generalmente lo ideal es que se trabaje con 3 etapas. Entonces, el agua pasa por aquí, el biodisco va girando, va saliendo, absorbiendo oxígeno, absorbiendo materia orgánica y el agua sale. Después veremos este esquema básico de tratamiento. Entonces, tenemos que esos son los principios de funcionamiento. Entonces dice, el medio de soporte gira lentamente sobre su eje horizontal, no puede girar muy rápido porque si mueve muy rápido también va a haber esfuerzo cortante del líquido sobre la biomasa y entonces puede desprenderla. Entonces, el medio de soporte gira lentamente sobre su eje horizontal, quedando aproximadamente un 40% del área superficial sumergida en el licor mezcla. Los microorganismos presentes en el agua se adhieren al medio de soporte formando una película de biomasa, biopelícula, con concentraciones de sólidos en suspensión de 30.000 partes por millón. Si dicha biomasa se sirviera en licor mezcla, equivaldría a tener una concentración de sólidos en suspensión entre 10.000 y 20.000 partes por millón. Hay alta concentración de sólidos. Esta elevada concentración de microorganismos permite alcanzar altas eficiencias de tratamiento con tiempos de retención mínimos. Entonces, muy buenas eficiencias. Mediante el movimiento giratorio del biodisco, la película de microorganismos alterna su contacto con el agua residual a tratar con el oxígeno del aire. Cuando la película está en contacto con el aire, absorbe el oxígeno del mismo, mientras que cuando está sumergida, absorbe el contenido de materia soluble al agradar. El rozamiento de la biomasa fijada en el biodisco, cuando ésta se desplaza en el agua residual, favorece el desprendimiento del exceso de biomasa formada, mantiene su espesor constante y evita el taponamiento de los biodiscos. Fíjense, muy importante, ¿no? Porque ese movimiento no permite que la biomasa pase de un espesor. Evita los taponamientos porque al evitar el crecimiento, pues disminuye el taponamiento, ¿no? ¿Qué más tenemos? Asimismo, dice, la acción de mezcla y homogeneización ocasionada en el agua residual por el movimiento giratorio del biodisco mantiene la biomasa desprendida en suspensión. Bueno, entonces, mire, ¿qué es lo que está diciendo aquí, no? Este movimiento de este disco, pues favorece que el agua no sedimente, sino que haya movimiento de la masa líquida. Entonces, aquí, de pronto, podría decirse que es una especie de sedimentador, pero no, porque esto está moviéndose y entonces hace que la masa líquida se homogeneice. Al mismo tiempo, dice, la acción de mezcla y homogeneización ocasionada en el agua residual por el movimiento giratorio del biodisco mantiene la biomasa desprendida en suspensión. Mediante el sistema de funcionamiento descrito, el biodisco permite disponer de una superficie sobre la que se desarrolla una elevada cantidad de biomasa. Entonces, entre más sea la superficie del biodisco, pues mejor, más cantidad de biomasa absorbe. Dice, disponer de un contacto uniforme intenso entre la biomasa y el agua residual. Ahí directamente, la biomasa está en contacto directo con el agua residual. Disponer de un contacto uniforme intenso entre la biomasa y el agua residual. Disponer de una eficaz aireación de la biomasa. Al moverse por acá, pues, se airea y entonces ya tiene no tan solamente la materia orgánica, sino el aire que contiene oxígeno. Disponer de un sistema eficaz de separar el exceso de cultivo biológico formado sobre el biodisco. Disponer de un sistema de agitación de agua residual en contacto con el biodisco, evitar así la sedimentación
del exceso de biomasa desprendida. Comparado el biodisco con filtros biológicos, por ejemplo estos los filtros percoladores, se puede apreciar una notable diferencia en forma de crecimiento de la película de biomasa fija en el soporte. En el filtro biológico el crecimiento de la película es en láminas y en general tiene una apariencia gelatinosa. Pero al contrario, en el biodisco la película activa es rugosa, suministrando así una superficie activa superior a la de soporte. La forma irregular de la biomasa no se debe a la presencia de un tipo determinado de microorganismos, sino a la acción giratoria de los biodiscos. La continua acción del frotamiento cuando el biodisco gira en el agua y la purga del agua recogida cuando gira en el aire provoca el crecimiento en tiras de cultivo sobre el medio de soporte. Este tipo de crecimiento se presenta básicamente en las primeras unidades de biodiscos en las que la carga de BO es superior. Ya decíamos nosotros, podemos tener varias unidades en etapas, pero entonces más se presenta en la etapa inicial. Bueno, a diferencia del filtro biológico, el biodisco utiliza el rozamiento hidráulico, biomasa del agua residual, como medio de separar el exceso de biomasa. El crecimiento en tiras descrito anteriormente se desarrolla en el espesor y longitud, mientras las fuerzas de rozamiento hidráulico se lo permiten. La biomasa en exceso separada por el movimiento giratorio consiste en partículas densas que son separadas con facilidad en el decantador posterior. O sea que tenemos que el filtro, siempre como se va a desprender biomasa, así como en el lecho bacteriano, pues tenemos que tener un decantador, ¿no? Porque esa biomasa va al decantador. La diferencia es que esos lodos que van al decantador no se recirculan, no se recirculan al biodisco, sino que salen. El movimiento giratorio del biodisco provoca asimismo una fuente de turbulencia en la interfase agua-biomasa que facilita la distribución uniforme del sustrato y del oxígeno disuelto a toda la biomasa. Como resultado del alto nivel de turbulencia y de una mayor eficacia de aireación, se ha demostrado que los biodiscos presentan un rendimiento por unidad de superficie de 2 a 3 veces superior a los filtros biológicos, por lo que hablamos nosotros de lechos bacterianos, ¿no? O filtros percoladores. Entonces, tenemos esta otra alternativa, ¿no? Que claro que no es una alternativa nueva, es una alternativa que ya lleva del orden de 80, 100 años, ¿no? Pero se la ha aplicado ya, digamos, a nivel comercial desde el año 1960, 70. Y ha dado muy buenos resultados, sobre todo porque tiene la capacidad de ampliarse o quedarse, digamos, o variar sus unidades o ampliar los módulos, que hace que la alternativa de biodiscos sea muy importante. Ya lo veremos posteriormente. Dice, funcionamiento del proceso. Un sistema completo de depuración de biodiscos consiste en una etapa de decantación primaria para la eliminación y separación de material flotante, sólidos sedimentables y la de BO decantable. El efluente primario se somete entonces al tratamiento biológico por biodiscos en sucesivas etapas, donde los cultivos fijos de los microorganismos aeróbicos absorben la materia orgánica y biofloculan la materia en suspensión para ser separada en la etapa posterior del decantador secundario. Para eso tenemos aquí un sistema, miren, el agua, podemos hacer un tratamiento primario, que en este caso puede ser una fosa séptica, puede ser un tanking hub, puede ser un reactor OASB, puede ser una laguna, laguna anaerobia, puede ser una serie de procesos que pasan aquí. Después de esto, pues ya quitan los sólidos, la mayor parte de sólidos, la materia orgánica se genera esta etapa, como lo decíamos inicialmente, 3 etapas. Estos biodiscos están girando, entra aire y abajo la materia orgánica y entonces el desprendimiento de la biopelícula lo tenemos en el decantador secundario. Estos lodos del decantador secundario y estos lodos pues se van a tratamiento de lodos. Aquí tenemos un biodisco con decantador secundario primario, biodisco y decantador secundario. Aquí tenemos un sistema que puede ser un reactor USB, de pronto tapado esto, o una laguna anaerobia donde pasa al reactor y sale. Es decir, esto puede ser parte de otros procesos o puede ser un proceso de tratamiento completo. Podemos nosotros tener, por ejemplo, fangos activos y después un biofiltro.
Podemos tener una laguna facultativa o laguna de maduración y después un biofiltro. O sea, este es como complemento de otros procesos, es muy interesante. Cuando nosotros tenemos una planta de tratamiento sobrecargada, pues metamos un biodisco. Cuando se sobrecargue, que pase el exceso de agua al biodisco y entonces estaría yo con la unidad de procesos de tratamiento principal aquí trabajando y la sobrecarga que la absorban estos biodiscos, ¿no? Entonces nosotros podemos trabajar esto solo o como una sola unidad o en apoyo de otras unidades de procesos de tratamiento. Bueno, ¿qué más tenemos nosotros? Una unidad es un reactor de flujo pistón, es decir, que una partícula de fluido atraviesa el reactor y lo abandona en la misma secuencia en que otra se introduce en él. Entonces tenemos que esto es el volumen de agua, el mismo sale, el mismo entra y sale, el mismo entra y sale, el mismo entra y sale. Entonces esta es unidad que trabaja a flujo pistón, no a mezcla completa. Entonces ese flujo pistón tiene mejora la eficiencia del proceso, ¿no? El reactor de flujo pistón está dividido en distintas etapas, permitiendo así que cada etapa actúe como un reactor de mezcla completa, donde exista un equilibrio dinámico entre la velocidad de crecimiento de la biomasa y la velocidad de desprendimiento del exceso de ella. El agua atraviesa las sucesivas etapas a través de canales. Se consigue un progresivo aumento en el grado de depuración gracias a los diferentes tipos de cultivo biológico que se desarrollan en las sucesivas etapas. El exceso de biomasa y la materia en suspensión bioprofundizada abandonan la última etapa en la unidad de biodiscos justamente con el agua tratada. Los sólidos en suspensión mantienen su densidad en el licor mezcla y abandonan el proceso de RBC con una concentración similar a la del influente. Entonces, estamos hablando de los sólidos en suspensión, no de la materia orgánica, entre 150 y 300 miligramos por litro. Por lo tanto, la carga de sólidos en el decantador secundario es baja y su dimensionamiento puede efectuarse con valores de carga mayores, reduciendo hacia así el área y el volumen. Es también muy importante el hecho que debido al continuo crecimiento de la biomasa y la elevada concentración de sólidos en el sistema, no se precisa recirculación de fangos como ocurre en los procesos de fangos activos o filtros biológicos. No vamos a recircular, no necesitamos. Entonces, muchas veces recirculamos los fangos a un tanking hub, pero no al filtro. Esto no necesita recirculación. Ya lo veremos. Entonces, miren ustedes, aquí el agua entra, pasa por los filtros, pero el agua no se recircula acá, sino que los fangos se sacan por acá. Ese es un error. Aquí tenemos montada una característica, miren el sistema de rejillas, aquí un desarenador, aquí un reactor, este es un tanking hub, después del tanking hub viene el contactor biológico rotativo. Aquí tiene unas características muy especiales. Miren ustedes que aquí en el principio, aquí es un tanque, pero lo ideal es que el tanque tenga aquí un ángulo de inclinación, ya que el otro tanque el ángulo de inclinación, ¿no? Para que no haya mucha sedimentación en la parte de acá y haya más concentración en el centro y se pueda mover el sistema, ¿no? Por eso aquí utilizan, miren ustedes, estos angulitos aquí y se ve el agua para que no se sedimente mucho. Después de esto ya viene el decantador secundario, los lodos, pues pueden recircular, pero no al contactor biológico, sino lo recirculan a la parte del tanque in-hub para que estos sedimentos ya salgan mineralizados. Miren aquí un contactor biológico rotativo, ¿no? Antes hablábamos de discos, aquí una serie de discos de aquí hacia allá, ¿no? Pero lo importante de estos sistemas es tener una mayor área específica, ¿no? Mayor área específica. Y entonces aquí tienen una serie de discos muy pequeñitos, que aquí los tenemos en grande, miren ustedes aquí, lo que tenemos aquí en esta partecita, estamos viendo todo estos elementos, pero estos están formados con estas fichas, ¿no? De este tipo, que están aquí, y se van adaptando y se van pegando aquí. O sea que esto tiene un área bastante grande, ¿no? Un área específica bastante grande, y eso es lo que favorece este proceso, ¿no?
que podemos tener mucha área específica, y esto está en movimiento, y aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2 y 3 etapas. Aplicabilidad, dice, se relaciona a continuación y a título orientativo el grado de aplicabilidad del proceso de reversible, es decir, qué ventajas aporta y en qué situaciones y condiciones puede utilizar. ¿Qué ventajas aporta? Dice, disposición compacta y bajos requerimientos de espacio. Miren ustedes, ¿no? Son unidades, pero no son grandísimas, ¿no? Fíjense, el sistema aquí, ¿no? No tiene mucho espacio y lo podemos meter nosotros. O sea, crecemos a lo alto y no a lo ancho. Baja obra civil, ¿no? Esta es una estructura, por ejemplo, la obra civil sería este cuadradito aquí y el otro es mecánico, ¿no? Miren ustedes la estructura. Aquí tenemos un eje y el otro trae el eje y se van girando y van rotando. Esto ya viene como para montarse y la estructura civil sería nada más la del campo. Muy bajo consumo energético. Estos sistemas se mueven muy lentamente. No se pueden mover con más de 2 o 2,5 revoluciones por minuto porque afecta el proceso. Por lo tanto, el movimiento de este es muy lento y entonces el consumo de energía es bajo. Fácil de operar. La operación de esto es muy sencilla. Pues, es limpiar los ejes, ver que estos sistemas pequeños estén funcionando adecuadamente. Y fácil de modular, ¿no? Yo puedo coger y si yo tengo 3 unidades de para que me traten un agua a 10 años, a los 10 años yo llego y me dice, necesito más grande y no es más que ponerle más módulos a esto. Entonces, es muy fácil la modulación. ¿Cuándo, no? Necesitamos esto, cuando los tratamientos sean biológicos secundarios. Es otra parte que existe, es la nitrificación. Podemos nitrificar en esto, sí. Y la denitrificación lo podemos llevar el agua residual ya tratada, podemos trabajarla con tanques anóxicos y ahí desnitrificar. Complementa con otros tratamientos secundarios. Por ejemplo, podemos meter esto después de un tratamiento biológico o podemos meter esto después de unos fangos activos, ¿no? Es decir, dentro de varios procesos podemos meterlo, ¿no? Ayudar a los procesos también, ¿no? Como es versátil, yo le puedo ayudar, por ejemplo, a un fango activo que se sobrecargó, entonces yo puedo meter un filtro, que es un biodisco. Pues cuando se sobrecargue, el agua pasa al biodisco y el biodisco la trata, ¿no? Entonces, podemos acondicionarla con otras unidades, que eso es lo más importante. Complemento de obras de tratamientos secundarios, ampliación de plantas existentes, lo que ya decíamos nosotros. Si yo tengo una planta terminando para el periodo de diseño del 2025, pues en el 2025 lo que hago es meter más módulos para el futuro. ¿Dónde se puede utilizar? En municipalidades, núcleos rurales y urbanos, en industrias, en plantas compactas, ¿no? Urbanizaciones, núcleos turísticos, recreacionales, campamentos, etc. Entonces, yo lo que he hecho es, aquí he colocado un cuadrito de biodiscos Unifander. Lo tomé de una conferencia que dictaron estos señores, que son muy conocidos a nivel mundial, una firma española, que dictó una conferencia y me pareció que sus biodiscos, ¿no? Los que vienen aquí, ellos explicaban que tienen estas características y yo creo que estas características son genéricas a todos los sistemas de biodiscos. Facilidad de construcción gradual, proceso de construcción modular, entonces ellos, por ejemplo, van construyendo son ficha por ficha, digamos, en esto, ¿no? Son una serie de biodiscos que están unidos allí y los van uniendo. Y esto es como un montaje de tipo, vamos uniendo y forman esta longitud. Forma esa serie de fichas que vemos aquí, se las van uniendo y forman como una cajita allí que van uniendo y son los biodiscos. Bajos requisitos de superficie para su implantación. Esto tiene un área, si ustedes ya calculan, el área superficial es grandísima, ¿no? Por lo tanto, pues el sistema no es grande, no tiene áreas grandes. Cuando yo tenga áreas pequeñas, pues están aquí los biodiscos, ¿no?
Excelente resistencia a sobrecargas, ¿no? Siempre que sean puntuales. Bajo consumo energético y bajo costo de explotación de energías. ¿Por qué? Porque el consumo energético, el sistema no tiene velocidades altas y entonces el consumo no es tan bajo. Y bajo costo de explotación. Explotación relativamente simple, no hace falta mano de obra especializada, un operario que esté ahí controlando los equipos y haciéndole mantenimiento. Bajo costo de mantenimiento. Dice elevado rendimiento de reducción de materia orgánica, buen comportamiento ante la presencia de tóxicos, ¿no? Eso es una de las cosas que tiene bueno, ¿no? Cuando hay tóxicos no tiene mucho problema porque él va degradando, los tóxicos van degradando la parte biológica externa, pero en la parte biológica interna, pues existe materia orgánica que hace que se recupere la película biológica. Corto periodo de retención hidráulica. Transferencia directa del oxígeno al salir a la atmósfera, bajo grado de mineralización del lodo en instalaciones con decantación de gestión, ausencia de contaminación acústica por la escasa potencia instalada, el movimiento de esos es muy suave, entonces no hay acústica. Al entrar a registros cubiertos, ¿no? Los recibimientos se resisten menos que en los periodos fríos, ¿no? Ya, muchas veces son tapados estos, miren, y entonces los periodos fríos los resisten, digamos, resisten mejor estos que si estuvieran superficiales. Característica del agua residual. Los componentes del agua residual urbana e industrial pueden ser muy variados y solo en cuanto a su naturaleza, número, sino también al tamaño de las partículas. El parámetro de VO5 utilizado para cuantificar la carga orgánica, este es un parámetro de diseño, el de VO5, contaminante de un agua residual, es el resultado de 3 fracciones componentes. Entonces, la DBO es DBO soluble, otra en suspensión y otra tercera decantable. O sea, la materia orgánica está soluble en el agua, está en suspensión, y la tercera que puede sedimentar. El agua residual de origen doméstico contiene aproximadamente 1/3 de la fracción soluble, ¿no? Por eso decimos nosotros 3 fracciones: soluble, 1/3 decantable, o sea, la materia orgánica que se decanta, y 1/3 en suspensión. De un modo general puede afirmarse que la fracción soluble, que oscila entre 30 y 40%, que es esta, para un agua residual urbana, en el caso de vertidos, es del orden del 30 a 40% para un agua residual urbana. En caso de vertidos industriales no es posible realizar una cuantificación, ya que la fracción soluble puede llegar a representar hasta el 100% del total en aguas industriales. Por eso aquí sí podemos decir aguas residuales urbanas del 30 a la fracción, del 30 a 40% de la DBO y soluble. El efluente de un tratamiento de decantación primaria tiene una fracción de DBO5 soluble que oscila entre el 40 y 60% de la DBO total a degradar biológicamente, ¿no? Entonces, fíjese usted, decantación primaria, fracción de materia orgánica entre el 40 y 40% de la DBO total a degradar. Parte de la materia orgánica se decanta en tratamiento primario. Si como primario se utiliza un medio tamizado, la fracción soluble es menor, cifrándose entre un 30 y 40% del total. O sea que la decantación primaria remueve más materia orgánica que las microtamizadas. El proceso RBC no solo elimina aquella fracción soluble de la materia carbonácea a través de oxidación biológica y síntesis celular, sino que también produce la aglomeración, bioprecipitación y bioabsorción y metabolización de una importante fracción de la materia en suspensión. O sea que tenemos que el RBC no solamente se lleva la materia soluble carbonácea, sino que también parte de la materia en suspensión. Por ello, el parámetro de DBO soluble es utilizado en el diseño del proceso. Cuando trabajamos en diseño, podemos nosotros trabajarlo con DBO soluble o también podemos utilizarlo con DBO total. En este caso, pues dice, es por lo tanto muy necesario conocer el valor de la DBO5 soluble con el objeto de poder efectuar un diseño acorde con la situación real. Que es que de la DBO5 lo que estamos llevando como materia orgánica es la DBO5
que es soluble, ¿no? Dice, es por lo tanto muy necesario conocer el valor de la DBO5 soluble con el objeto de poder efectuar un diseño acorde con la situación real. Si no es viable realizar análisis, el valor de la DBO soluble puede estimarse según los criterios mencionados anteriormente, o bien utilizando la siguiente expresión. DBO5 soluble es la DBO5 total menos la DBO5 en suspensión. Entonces, tenemos que tener nosotros la DBO5 total y la DBO5 en suspensión. Pero veamos cuánto es la DBO5 en suspensión. Entonces, si yo tengo la DBO5 total, la DBO5 en suspensión es igual a K por sólidos en suspensión. Estos sólidos en suspensión sí los tengo, porque son suspendidos y sólidos que pueden infiltrarse, ¿no? Sólidos en suspensión, entonces lo tengo. Por una constante K. Entonces dice K es 0,5 cuando los sólidos suspendidos totales son mayor de la DBO total. Por ejemplo, dice, DBO5 total 250. Sólidos suspendidos totales 300. Típico en zonas rurales. Entonces aquí estos son 300 y los otros 250, entonces K05. K06 cuando TSOS igual a DBO5 total, por ejemplo. DBO5 total 300 y sólidos suspendidos totales 300, entonces el valor es de 0,6. ¿No? Dice en zonas urbanas con actividad comercial e industrial. K06 en tratamiento de efluentes primarios y K05 en tratamiento de efluentes secundarios. Bueno, aquí podemos nosotros determinar si es 0,5, 0,6 o un promedio de los dos. El elemento importante de diseño, ya lo decíamos nosotros, que es la carga orgánica, ¿no? Y vamos a ver la bipolar. Esta es la biomasa activa, esto no lo saltamos porque es que es verlo, no vamos a ver en su complemento todo, sino las partes más importantes, porque si no, no acabamos este curso. Es que la realidad es que el tratamiento de aguas residuales, solamente contratar con una partecita de esta que nos metiéramos, por ejemplo, tratamientos anaerobios, ese simple hecho de trabajar con tratamientos anaerobios ya es causante de unos 2 o 3 doctorados. Y doctorados en esa área. El área mía donde yo trabajé la tesis de maestría fue en tratamientos de aguas residuales aerobios, ¿no? Lechos, biopelícula de lecho aireado sumergidos, ¿no? Y trabajamos en esto, mucho sobre esto. Y cuando hice la otra etapa de la maestría en Brasil, trabajé también algo con los reactores USB. Y bueno, se ha hecho. Pero estos son los límites de carga orgánica. Basados en el elevado número de instalaciones en operación y tras haberse confirmado la eficiencia de los procesos RFE, la Agencia de Protección Ambiental, EPA, llevaba a cabo un estudio con el objeto de establecer una alternativa en cuanto al valor de la carga orgánica en primera etapa de diseño para nuevas instalaciones. Dichos valores se reflejan en la tabla 8.2. Entonces, miren ustedes, carga orgánica de diseño. Si yo tomo la DB5 total, la carga orgánica está aquí en libras, ¿no? Por pulgada cuadrada por día. Entonces, de 6 a 8 y de 5 a 4, lo que equivale a 25 metros cúbicos día por metro cuadrado. O también aquí de 12 a 24. Si yo estoy hablando de DBO5 soluble, con sus valores. Si estoy hablando de la DBO5 total, estoy igual. Pero si estoy hablando en libras por pulgada cuadrada o gramos por metro cuadrado día primero. Entonces dice, cargas en el límite superior de este rango aumentan la posibilidad de aparición de problemas tales como espesores de biomasa superiores al valor óptimo y consiguiente aparición de problemas mecánicos por exceso de carga, reducción de oxígeno disuelto, aparición de organismos indeseables como la Vegeatoa y en conjunto la disminución del rendimiento global del sistema. Por favor, aquí hay, ¿no? Aquí hay algo sobre la Vegeatoa, consultarlo. Bueno, criterios generales, configuración de multietapas.
Aquí hay tabla muestra el número de etapas a utilizar en distintas velocidades de rotación. Una cosa importante es la velocidad de rotación de los biodiscos. No puede ser muy alta porque desprende mucha biopelícula, ni muy baja porque generaría suspensión. En cuanto a las velocidades de giro, pues dice que pueden ser de 2.9 a 3, de 2.9 a 2.6 respectivamente, velocidades, ¿no?, de giro, velocidades de giro de 2.9 a 2.6 revoluciones por minuto, ¿no? Entonces tenemos esas características. Volumen del reactor, un parámetro importante es que el tiempo de retención hidráulico del agua residual la tratada. Para una carga hidráulica dada, el agua bruta tiene unos tiempos de retención que dependen de la fracción del volumen libre del medio de soporte y de las dimensiones del reactor. Incrementando cualquiera de ellas se aumenta el tiempo de permanencia y por lo tanto se mejora el rendimiento del proceso global. Dice, estudios experimentales han demostrado que existe un valor óptimo del volumen del reactor que maximiza la eficacia del proceso. A efectos de diseño, este volumen viene dado como volumen de agua por unidad de medio de soporte, metros cúbicos por metro cuadrado. Para aguas residuales típicamente de origen doméstico y de BO menor de 350 partes por millón, el valor óptimo es de 5 litros por metro cuadrado. Por encima de este valor no se ha observado incrementos en el rendimiento de la eliminación de materia orgánica. Este es 5 litros por metro cuadrado de material. Efectos de la temperatura afecta el proceso al igual que cualquier otro tipo de tratamiento. Cuando la temperatura es inferior a 13 grados centígrados, el rendimiento del proceso se va a afectar. Bueno, aquí están diferentes tipos de procesos, el eje de soporte, el medio de soporte. Bueno, vamos a ver este medio de soporte, dice, ¿no? Del mismo modo, cada fabricante tiene su propio diseño en cuanto a configuración, estructura y el medio de soporte. Básicamente, el medio de soporte lo constituye un conjunto de placas coarrugadas de polietileno de alta densidad que presentan una configuración tal que obliga al agua a seguir un largo y tortuoso camino por el interior. En dicho recorrido y con ayuda del movimiento giratorio del módulo se asegura la máxima transferencia de ciclo. Entonces ya hemos visto estos módulos, ¿no? Entonces, estábamos hablando de este proceso de estos señores y son los mismos que estábamos hablando allá de ventajas y desventajas y los mismos que hicieron aquí. Aquí tienen su HTTPS, que son los mismos que fabrican estos módulos, ¿no? Entonces ellos tienen sus propias características, ¿no? Bueno, entonces, velocidad de rotación, decíamos nosotros, volumen, efectos de la temperatura, medio de soporte, decíamos, ¿no? Básicamente el medio constituye un conjunto de placas corrugadas de polietileno de alta densidad que presentan una configuración tal que obliga al agua a seguir un largo y tortuoso camino en el interior. En dicho recorrido y con ayuda del movimiento giratorio del módulo se asegura una máxima transferencia de ciclo. Bueno, aquí hay ciertos fabricantes han desarrollado tipos de densidades, ¿no? High density, ¿no? A efectos comparativos para diámetros de 360 milímetros y longitud de 7.600 milímetros, el medio estándar dispone de 9.500 metros cuadrados de área efectiva. Este elemento. O sea, solamente este de 3.000 que estamos hablando, ¿no? Es de 36 centímetros, 360 por 760, tiene un área de 9.500 metros cuadrados, ¿no? Entre estos sistemas. Y uno de alta densidad tiene 14.300 metros cuadrados, ¿no? De área efectiva. O sea, esto sería un área que tienen esos equipos, ¿no? La figura 8.3 muestra la diferencia entre los tipos de configuración de medio de soporte. Entonces, aquí vemos aquí, ¿no? Biodiscos, ¿no? De una configuración de medio de soporte plástico. Este es un tipo de configuración. Y acá también, pues, tenemos lo que ustedes pueden observar esto,
que es otros de material plástico, pero de otra configuración, ¿no? Entonces tenemos estos y los otros, ¿no? Entonces, ¿por qué se mide? ¿Cuánto es el área superficial por metro cuadrado, ¿no? Bueno, entonces tenemos el medio de soporte, ¿no? Hablábamos de áreas grandes de alta densidad, mire, pueden pasar de 9.500 a 14.300. Esta es una configuración, otro tipo de configuración. Que hay otros sistemas que pues, tienen una configuración plástico, pero tienen aire, ¿no? Le ayuda el aire. O sea, no solamente la transferencia de aire por aquí, sino que en la parte inferior tiene transferencia de aire que hace que este dispositivo se mueva, ¿no? Con aire lo movemos en la parte de esto y estamos enchuflando aire, enchuflando oxígeno, o sea, oxígeno externo y oxígeno interno, ¿no? Dice, el sistema de accionamiento por aire fue desarrollado por la compañía Envires en su intento de optimizar la tecnología de RBC y presentó un gran avance en cuanto a las importantes ventajas que ofrecía con respecto al sistema tradicional. Este nuevo sistema denominado AeroSub ofrece una sustancial reducción de los costos de inversión en equipos y obra civil, así como los de explotación y mantenimiento, obteniéndose una misma eficiencia global del proceso. El sistema consiste, tal como lo muestra la figura tal, en un módulo de las mismas características de un RDC, pero que penetra, que en la periferia va dotado de unos cubículos que captan aire aportando a través de un distribuidor instalado en la solera del reactor. Entonces tenemos aire. El aire captado ejerce una fuerza ascensional, la cual desarrolla un par de torsión sobre el eje obligándolo a rotar. Las ventajas de este sistema de llamamiento se hacen más notorias a medida de que requieren más módulos, es decir, para plantas de mediano y gran tamaño. Estas son las características de esto, ¿no? Aporte, entonces vamos a ver cuáles son los criterios generales de diseño. Entonces dice tratamiento primario. La función primordial del tratamiento primario en un proceso de biodiscos es eliminar la fabricación de sólidos sedimentables y con ellos parte de la DBO. Eso es el concepto de tratamiento primario, eliminar sólidos y por consiguiente parte de la DBO. Los sistemas utilizados son la decantación, ya hemos visto, decantación primaria, el tamizado, también hemos visto tamices que podemos utilizar en vez de decantación primaria, tamizado, también lo podemos hacer. Otros sistemas de decantación primaria es el lagunaje anaerobio. Ya veremos lagunas, ¿no? Y entonces podemos meterle, como decíamos aquí, nosotros podemos trabajar esto metiéndole aquí, en vez de un reactor de estos tanques, una laguna anaerobia. Por ejemplo, aquí habría una laguna anaerobia y el biodisco, y entonces podemos, como tratamiento primario, ¿cierto?, de los procesos. Decantación, lagunaje anaerobio. La combinación de lagunaje anaerobio con biodiscos es un esquema de tratamiento utilizado para pequeñas y medianas plantas. La principal ventaja que ofrece el esquema es que es una sola etapa, lagunaje anaerobio, y se efectúa la decantación primaria de tratamiento y almacenamiento de fangos. Por lo tanto, se elimina toda la problemática que consigo mismo lleva a la línea de tratamiento de fangos. No solo en lo que a mantenimiento refiere, sino también en cuanto a costos de operación. Es por lo tanto un esquema de tratamiento donde la energía consumida es bajísima y también los costos de explotación en general. Pues miren, la laguna anaerobia la hacemos, decantamos y metemos un biodisco. ¿Cuál es el efecto del biodisco? Que son áreas pequeñas, ¿no? Después de una laguna anaerobia generalmente metemos una laguna facultativa. ¿Para qué lo vamos a meter eso? Metemos un biodisco. Pero tenemos que saber cómo lo metemos. Dice, la principal desventaja es el elevado requerimiento de terreno necesario, así como las posibles molestias de olores de la lagunaje anaerobia en el caso de sobrecarga. La laguna anaerobia, pues, como no está destapada, pues genera CH4, H2S y CO2, ¿no? Y el CO2 huele, entonces aquí tenemos un problema. No del biodisco, sino de la laguna.
A efectos de diseño, de tener en cuenta que un lagunaje anaerobio precedido de un proceso de RBC supone un incremento de la fracción de DBO soluble influyente a biodiscos. Ello es debido a que los lagunajes, veamos el tanking hop, hay que leer esto, ¿no? Los tanques sin hop también es un esquema idéntico al anterior, donde se dispone de un tanking hop en vez de lagunaje anaerobio. Y este es más pequeño, ¿no? Por eso ofrece las mismas ventajas y desventajas así. Teniendo en cuenta que el espacio ocupado no es tan grande, pero sí aumenta la obra civil que conlleva el propio tanking hop. Este esquema de tratamiento se utiliza para plantas hasta de 5.000 habitantes. ¿Por qué? Pues más de 5.000 no, pues porque el tanking hop no puede tratar mucho. Idéntico esquema de los anteriores utilizado para los tanques sépticos para plantas hasta de 1.000 habitantes en zonas residenciales, campamentos y no. La decantación secundaria, pues dice, debido a que el contenido de sólidos en suspensión del efluente de una línea de módulos RBD, biomasa fija, es bajo, de 100 a 200 miligramos por litro, el parámetro importante en el diseño de la decantación secundaria es la carga hidráulica. La tabla 8 da unas recomendaciones de diseño en función de la calidad del efluente. Si la calidad del efluente que sale del biodisco está entre estas partes, pues la carga hidráulica de diseño, ¿no? Sería, aquí están los metros cúbicos hora por metro cuadrado, ¿no? de decantador. Entonces, en base a esto, podemos nosotros decir la carga hidráulica es igual al caudal sobre el área superficial, ¿cierto? Entonces, tenemos la carga hidráulica, el caudal lo dividimos en la carga hidráulica y tenemos el área superficial del reactor. Producción de fangos. Dice, la producción de fangos es un proceso de biodiscos, ¿no? Es algo inferior a la de un proceso de fangos activos, ¿no? Miren ustedes, menos fangos. Y aproximadamente igual a de cualquier sistema de biomasa fija. Debido a que el proceso de RBC opera simulando un flujo en pistón, es fácil seguir y analizar la producción de sólidos a medida que progresivamente se incrementa la eficacia del tratamiento. Es por ello que la concentración de sólidos efluentes es esencialmente la misma que la del influente. Concentración de sólidos en el efluente es igual a la misma que en el influente. Entonces aquí tenemos nosotros cómo podría ser efluente soluble y entonces cuánto es la producción, ¿no? De soluble por carga removida. Entonces aquí podemos generar la producción de fangos. Dice, la producción de fango global del proceso RBC se estima fácilmente sumando los biológicos producidos a la concentración de sólidos influentes. Pero teníamos esta tablita, pero nos dice la experiencia demuestra que la producción de global de fangos en un proceso de biodiscos resulta ser entre 0,4 y 0,6 kilos de sólido por kilogramo de DBO eliminada en el tratamiento secundario. Si a ello sumamos los sólidos primarios, resulta una producción de 0,8 a 0,10 kilos de sólidos suspendidos por el kilogramo de DBO5 eliminado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos diciendo que esto aquí es la producción de fangos, es del orden, aquí, de este decantador, de 0,8 a 1 kilogramos, ¿no? De fangos producidos, de 0,8, ¿no? O si queremos nosotros, decantador secundario, también tenemos los valores. Entonces, tenemos ya los parámetros de producción de fangos. Tenemos los parámetros de producción de fangos de 0 a 8 a 1, ¿no? De 0 a 8 a 1 kilos de sólidos suspendidos por kilogramo de B5 eliminado. Esquemas de tratamiento, esquemas convencionales, ¿no? Como ya se ha ido citando, existen diferentes combinaciones de esquemas de tratamiento en función de una serie de variables, como son el tamaño de la planta, espacio disponible y costos de inversión, impacto ambiental y costo de prestación y mantenimiento. Aquí tenemos un esquemita que podemos ver cómo son los procesos de tratamiento, un esquema de tratamiento. Por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la parte primera, que dice, ¿no?
afluente, ¿no? Pretratamiento, tamizado, ¿no? Y proceso RBC, decantación secundaria, y aquí salen los ambos. Entonces, este es un sistema convencional, ¿no? Pretratamiento, tratamiento primario, que puede ser una fuga aséptica, un tanque, un COP, cualquiera de las cosas. El proceso de RBC, decantación secundaria, y sacamos los fangos. Este segundo también viene en influente, pretratamiento, puede ser una fuga aséptica, un tanking hop, ¿no? Y ponemos aquí un proceso de RBC, y entonces la decantación secundaria la metemos aquí a la fuga aséptica para evacuación. O sea, aquí metemos los lodos de allí, se decantan aquí y los sacamos. La otra parte es, fíjense ustedes, pretratamiento, laguna anaerobia, proceso de biodiscos como tratamiento secundario, decantación secundaria, y metemos los fangos acá a cabecera para que la laguna anaerobia haga su proceso en decantación. Aquí tenemos otro proceso de pretratamiento tamizado, ya no hay, el tratamiento primario sería tamizado, proceso RBC, decantación secundaria y efluente. Aquí en este tenemos influente, pretratamiento, decantación primaria, procesos de RBC, decantación secundaria y recirculación de fangos. O también podemos nosotros, esta decantación secundaria, hacer tratamiento de fangos. Entonces aquí hay un proceso de RBC de esquema de tratamiento. Bueno, también podemos utilizarlo, ¿no?, como un upgrade de plantas existentes. Dadas las características propias de los procesos, puede ser utilizado con gran facilidad para proceder a ampliación de plantas, o sea, ampliación de plantas. Yo puedo utilizarlo para ampliar una planta. Bueno, yo tengo un sistema convencional y ya está copado, pues meto un convencional y le meto un biodisco. Que han quedado para la ampliación de plantas que han quedado sobrecargadas, o bien para alcanzar mayores requerimientos del efluente. Bueno, su relación a continuación se aplica la tecnología para diferentes casos, ¿no? Bueno, aquí están tratamientos primarios como filtro biológico, y aquí están los procesos de contractores biológicos rotativos versus otros procesos, cuáles son las ventajas, las desventajas. No tienen que leerlo esto. Procesos de filtros biológicos también. ¿Cuáles son las ventajas de este proceso frente a los filtros biológicos o lechos bacterianos, etcétera? Son estos procesos de fangos activos. Esto es lo que vamos a ver en la próxima clase, fangos activos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto frente a eso? Bueno, y llegamos al último, que es la parte de métodos de cálculo. Entonces dice, método de gráfico basado en la DBO soluble. En la gráfica de la figura 8.3 con los datos del influente y el efluente deseados, podemos determinar la carga hidráulica superficial, caudal por unidad de área de disco, como parámetro de diseño. Esta figura es aplicable para el tratamiento de aguas residuales domésticas. Si se requiere hacer corrección por temperatura, se usará la gráfica de la figura 8.11. Tenemos corrección por temperatura. Entonces vamos a ver, ¿de qué se trata este gráfico? ¿No? De que yo tengo una carga, ¿no?, influente de DBO, ¿no?, soluble. Entonces yo digo, por ejemplo, 60. Y aquí tengo que yo quiero una eficiencia, sacar una agua residual con una DBO soluble de 10. Entonces, si yo he dicho 70 y yo digo de 10, entonces me vengo aquí 70 abajo y veo lo de 10. 60, esta curvita aquí, y veo la de 10, sigo para la parte de abajo, aquí 10, y yo tendría, si tenemos esto aquí, bajamos, y yo llego hasta 10, y entonces tendría yo que aproximadamente la carga hidráulica en este punto sería la carga hidráulica de 2.5, por ejemplo. Entonces, esa es la carga hidráulica.
Entonces, aquí en la carga hidráulica, metros cúbicos día por metro cuadrado. ¿De qué? De reactor. Entonces, como el reactor tiene áreas, una serie de áreas que le hemos formado, pues entonces veamos si yo tengo 10.000 metros cuadrados, digamos, 1.000 metros cuadrados de área que me da aquí, entonces yo veo cuál es la cantidad de bioreactores que le voy a colocar para hacer esos 1.000 metros cuadrados. Eso es lo que yo tengo aquí. O sea, entro con una carga soluble en el fluente por la curva y aquí tengo cuál es la DBO del efluente, entonces podría ser 15 o cualquier valor, y entonces con la entrada de digamos 100 y salida 15, pues yo tengo aquí una carga hidráulica, y en función de esa carga hidráulica pues yo veo cuál es el área que yo tengo por metro lineal de biodisco, y entonces en base a eso puedo determinar cuál es el área total que yo puedo tener para ese tipo de biodiscos. Y aquí hay un elemento que dice corrección por temperatura de la remoción de BO5. Entonces aquí tendríamos nosotros que corregir por temperatura. Entonces aquí tiene factor de corrección 1098 de 0. Y aquí sería la temperatura, en grados centígrados, y entonces dice corrección para la eliminación de la materia orgánica. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Dice datos de partida. Población equivalente, 7.000 habitantes. ¿Equivalente qué? Pues, por ejemplo, una industria tiene tantos habitantes equivalentes, decíamos, ¿no? Una fábrica de curtidos, pues, o embutidos tiene habitantes equivalentes. Como la fábrica reemplazarlo se reemplaza por personas, ¿no? Eso ya lo hemos visto desde un principio, que yo puedo trabajar con habitantes equivalentes. La dotación, 250 litros habitante día. El caudal diario, ¿no? 1.700 metros cúbicos día, lo que equivale a 73 metros cúbicos hora. O también 462.301 galones por día. Aquí vamos a trabajar en las unidades inglesas y en el sistema internacional. Concentración total, 2.050 partes por millón o miligramos por litro. Carga de DBO total, 437 kilos por día. Si yo transfiero al sistema inglés, 964,5 libras por día. Estamos trabajando en el mismo, en metros cúbicos hora o galones por día. Concentración 280 de sólidos. Carga total de sólidos 490 kilos día, son 1.008 libras día. Temperatura mínima dice 12 grados centígrados, grados 53.6 grados Fahrenheit. Bueno, entonces tenemos esto. Entonces, lo primero que hay que ver es, esta tabla es hecha para la DO5 soluble, ¿no? Influencia de DO5 soluble, ¿no? En el influente. Entonces, tenemos que trabajar. Si yo quiero ver la DO5, entonces yo digo, la DO5 soluble es igual a DO total menos DO suspendida. DO suspendida es igual a K por sólidos suspendidos totales. Entonces, la DO tipo soluble, ¿no? Es igual a 250 de DO5 total, ¿no? Menos 0,55 el K, ¿no? Está entre 0,50 y 0,60 y pues cogimos aquí un K pues aproximado de promedio de 0,55 por sólidos suspendidos totales. ¿Cuánto eran los sólidos suspendidos totales? Pues lo que nos dice esto es que son 280, ¿no? Entonces 0,5 por 280, que están aquí, sólidos suspendidos totales 280 y los otros 250. La relación entre DO5 soluble y la total es del orden del 38%. O sea que si yo cojo la total, 250, y la multiplico por 38%, tengo la DO5 soluble. Entonces, ¿qué es? 96. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En el efluente, ¿no? Este es el influente. O sea, 96
partes por millón es la de BO5 soluble en el influente. Y ahora sí vamos a ver en el efluente. ¿Cuántos yo necesito? No, yo necesito una BO5 soluble del orden de 15 partes por millón. Ah, bueno. Entonces, en una fue, entró 96 de BO5 soluble y sale 15 partes por millón de BO5 soluble en el efluente. La carga hidráulica, entonces tendríamos nosotros que tenemos que 96 partes, ¿no? Y 15. Entonces me voy aquí, digo 96, aproximadamente de 100, ¿no? Y aquí tengo de 15. Entonces veo de 100, por aquí voy de 100 y de 15. Y entonces aproximadamente, ¿qué tengo? 2.5, ¿no? 2.5. 15 y 96. Estoy por aquí, entonces tengo 2.5. Entonces sería la carga hidráulica según la figura 813, 2.5 galones por día por pulgada cuadrada. O sea que yo lo que tengo es 0.102 metros cúbicos día por metro cuadrado de ¿qué? De biodiesel. De cualquiera de, ¿no? Entonces yo tengo que ver cuáles son los metros cuadrados. Entonces digo, hay que hacer ajustes por temperatura. Como la temperatura es de 12 grados centígrados, entonces me vengo aquí, el ajuste por temperatura, dice sí, 10, 12, y entonces me da que para 12 es un factor de corrección de 0.95, ¿no? Entonces aquí 10, 0.95 sería por aquí, para 12, 0.95. Entonces tendríamos en este caso el área total teórica sería el caudal total 462.301. Miren ustedes el caudal medio dividido entre la carga hidráulica. Entonces carga hidráulica es igual a caudal sobre área, ¿no? Y ya nos tenemos la carga hidráulica y tenemos el caudal, o sea, el área es igual al caudal sobre la carga hidráulica. O sea, 462.000 dividido entre 2,5, multiplicado por el factor de corrección, ¿no? De la temperatura. Y eso nos da a nosotros el área total, 194.653 pies cuadrados, o sea, 18.000, ¿no? 18.084 metros cuadrados. Eso es lo que tenemos que tener en el área de todas las áreas humanas, todas esas áreas pequeñas del biodisco, pues tiene que tener un área total. Entonces dice, si la DBO5 soluble es mayor de 10 partes por millón, se recomienda un 10% de área adicional. Si la DBO es menor, la DBO5 es menor de 10, se prevé una nitrificación y se recomienda un 15% de área adicional. Margen de seguridad, 10%, porque es mayor a 10 partes. Entonces, área total, 19.892 metros cuadrados, o aquí tiene pies cuadrados. Entonces, dice área primera etapa. Entonces, ¿cómo hacemos esto? El cálculo de este sistema. Entonces, dice, carga de BO5 soluble, ¿no? ¿Cuánto es? 378.370 o 168 kilos día, ¿no? Esto es, esta DBO5 soluble es en la entrada, ¿no? Cuando estábamos hablando de 96 en el efluente, 96 partes por millón es igual a 170.4 litros día, o sea, 168 kilos día, que me da a mí 96 partes por millón. O sea que este influente de 96 partes por millón es igual a este de 370.4 litros día. O sea, 168 kilos día. O, lo que es lo mismo, 96 partes por millón. Entonces, aquí estamos, dice carga de 5. Carga orgánica de diseño, 2.5 a 3 libras día por 10 a la menos 3 pie cuadrado. ¿Dónde sacamos esa carga orgánica de diseño? Pues nos vamos allí si quieren verlo esto,
Vamos aquí a donde los parámetros de diseño, carga orgánica. Aquí estamos, carga orgánica, aquí carga orgánica de diseño, dice, DBO5 soluble de 2,5 a 4. Entonces hemos cogido unos límites de 2,5 a 3 DBO5 soluble. Esa es mi carga orgánica de diseño para este sistema. Si fuera ya con DBO total, tendría que coger otra cosa. Entonces tendríamos nosotros aquí sería el área, el caudal, ¿no? la carga de DBO5 soluble, dividido entre la carga, ¿no? Carga orgánica de diseño. Este valor, como ya lo vimos, pues lo cogemos de las tablas, ¿no? Que tenemos allí. Entonces, 370 dividido entre 2,5 a 3 litros, 2,5 a 3 libras día, da 148, 149 cuando es 2,5 y 123, 467 cuando es 3 libras día. Entonces, tenemos el área total, 21.118 pies cuadrados, que equivale a 19.892 metros cuadrados. El área primera etapa, que sería aquí entre 148 y 223, y lo que equivale, estos valores, el resultado de esto, me da 13.763 y 11.470. 214 menos 148 me da 13. 13.700, 214 menos 123, ¿no? Digamos que estoy hablando de 19.892, ¿no? Metros cuadrados, ¿no? Y aquí tendría yo 13.763 metros cuadrados y 11.407. Esto para la primera etapa. Sería esta área para la primera etapa. Ahora, esto menos la primera etapa, el resto es la segunda, ¿no? Entonces, la segunda, el resto de etapa sería 6.129 a 8.422 metros cuadrados. Entonces, ¿qué tenemos? Que tengo que el área total es 19.892. Yo tengo que buscar biodiscos, ¿no? Biodiscos para esa área. Entonces, los fabricantes ya dicen, miren, por metro cuadrado, por metro lineal, yo tengo tantos metros cuadrados de área superficial. Entonces, eso lo comparo con este y entonces digo, bueno, entonces necesito ese biodisco. O si no, eso es para la primera etapa, ¿no? 13.000 y 11.000. Y para la segunda etapa, pues ya de estos 19.000, solamente es 13.000 para la primera etapa. Y estos 6.000 serían para la segunda etapa. Y generarían 214.118. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo hacerlo, ¿no? El diseño de estos sistemas. Hay un método también, si ustedes pueden consultarlo en internet, que es el método de WHO para esto. WHO. Pero este cálculo es en base a la DBO5 soluble, la carga hidráulica, y en función de la carga hidráulica establecemos la carga hidráulica y la carga orgánica, pues establecemos nosotros qué área necesitamos y entonces vemos nuestros biodiscos que por metro lineal cuál es el área que tienen y entonces ahí fijamos cuántos se nos vaya y ya vienen todos los parámetros de diseño. Bueno, señores estudiantes, muchas gracias, muy amables, muy agradecido por haber escuchado esta charla acerca de los biodiscos y pues como siempre, lo que quiero yo es que aprendan estos sistemas pues no es que sean muy nuevos, pero últimamente están tomando bastante auge. Ya en esto hay firmas españolas, firmas americanas y todo, ¿no? Sobre todo cuando
los sistemas, queremos armarlo rápido, operarlo y mantenerlo, entonces entran en funcionamiento estos sistemas. Como siempre, energías positivas. Gracias.